acá en Chile. Fue una muy bonita experiencia, llegar más de 50 personas a la oficina de Talana, fue un evento bastante potente, muy interesante. Y quedamos ahí efectivamente con el compromiso de hablar un poco más sobre cómo tomar datos en recursos humanos, que es efectivamente lo que más maneja Talana y lo que más maneja el público de Talana, que están todos acá ustedes presentes, tanto en Chile como en el resto de Latinoamérica. Y, y si bien es un tema que no es tan rebuscado, es poca la data que se analiza en recursos humanos. Generalmente en recursos humanos se analiza apenas el 25% de la data, y se toman mucho más decisiones de las que se deberían tomar con data. Y un antecedente bastante interesante porque efectivamente es una de las grandes preocupaciones que existen a nivel corporativo y a nivel decisional. Gran parte de la toma de decisiones, mira, tenemos gente de Argentina, bienvenido. Eh, Gran parte de las decisiones que se toman en recursos humanos, muy por lo general se toman desde perspectivas que no necesariamente son datos, cuando muchas de ellas sí se podrían tomar basadas en datos, lo cual lo hace mucho más eficiente, mucho más eh, transversal, mucho más trazable, mucho más auditable. Por lo tanto, es una gran invitación a que, usando herramientas como Talana o cualquier otro tipo de planilla de cálculo que lleven con respecto a los datos de recursos humanos de sus organizaciones, la idea es invitarlos a usarlos para tomar decisiones. En ese aspecto, este webinar voy a partir con simplemente viendo cuatro grandes puntos porque tenemos un tiempo muy limitado y podríamos estar hablando aquí 4 horas perfectamente sobre decisiones basadas en datos, pero respetando el tiempo todo lo vamos a reducir. Y donde más me voy a ir tiene que ver con el análisis de datos. Y voy a usar como ejemplo la herramienta Power BI, pero yo lo voy a hacer en Power BI y ustedes lo pueden hacer en cualquier otra herramienta. No hay ningún inconveniente en eso, simplemente tienen que adaptar el ejemplo que vamos a llevar. Y vamos a hablar sobre algunos tópicos que son principalmente claves con respecto a la toma de decisiones. Primero vamos a conversar de qué se trata, cuáles son las decisiones que se toman y cuáles son los análisis de datos que podemos realizar. El- si hay problemas con el audio, avisen. Yo no me estoy escuchando, por supuesto, así que si alguien tiene ese inconveniente, es bueno que lo vaya diciendo. Gracias. Perfecto, el eco. Muy bien. Como les comentaba, la idea es poder realizar unos pequeños ejemplos con Power BI de análisis de datos para recursos humanos. Pero vamos a partir primero preguntándonos qué es el análisis de datos y cómo nosotros vamos a partir. Para partir en análisis de datos tenemos que saber qué es un análisis de datos. Y básicamente un análisis de datos se define como la respuesta a algunas preguntas de negocio. Y esas respuestas a preguntas de negocio son lo que conocemos como análisis de datos. Existen 4 grandes tipos de análisis de datos. Y esto es transversal, no es solamente para recursos humanos, esto es transversal. El análisis de datos tiene estos 4 grandes tipos de análisis existentes. Y los clasificamos de estas dos maneras. Primero vamos a imaginar un eje de valor, es decir, acá vamos a clasificar lo que entrega menos valor a la organización y más valor a la organización. Y la dificultad, efectivamente, lo que sea menos difícil hasta lo que sea más difícil. Yo les comentaba que los análisis de datos son respuesta a preguntas de negocio. Y existen 4 grandes preguntas de negocio que son generales a todas las organizaciones, ¿ya? O a todos los problemas que tenemos que resolver. Y esas preguntas de negocio son: ¿qué ocurrió? ¿Por qué ocurrió? ¿Qué va a ocurrir? ¿Y cómo podemos hacer que algo ocurra? Esas 4 preguntas de negocio se traducen, en definitiva, en los 4 grandes tipos de análisis de datos que existen. El primero, el más sencillo, o el menos difícil, pero que no le entrega tanto valor a la organización, es el análisis descriptivo, es decir, qué es lo que ocurrió, ¿ya? Porque entender qué ocurrió me ayuda a responder la siguiente pregunta: ¿por qué ocurrió? Y eso es un análisis diagnóstico.
Estos dos grandes análisis, que es el análisis descriptivo de datos y el análisis diagnóstico de datos, son lo que nosotros conocemos o se conoce en todo el mundo como Business Intelligence o inteligencia de negocio, que básicamente es una disciplina que se encarga de responder estas dos grandes preguntas. ¿Qué ocurrió a través de los datos y por qué ocurrieron las cosas a través de los datos? Lo que se conoce como análisis descriptivo y análisis diagnóstico. Términos sencillos, términos simples, eso es cómo vamos a poder iniciar con análisis de datos. Luego que la organización tiene resueltas esas dos preguntas, ¿qué ocurrió y por qué ocurrió? Podemos pasar a las siguientes preguntas de negocio que vendrían a ser ¿qué va a ocurrir? Es una pregunta que como seres humanos nos hemos realizado desde que tenemos uso de la razón, hasta la pregunta ¿cómo podemos hacer que esto ocurra? Y estas dos preguntas de negocio dan origen a los dos grandes tipos de análisis que existen como análisis predictivo y análisis prescriptivo. La disciplina que se encarga de responder estas dos preguntas de negocio o de desarrollar estos dos tipos de análisis, que es el predictivo y el prescriptivo, es lo que se conoce como ciencia de datos o como analítica avanzada. En estricto rigor, responder estas cuatro preguntas es ciencia de datos, ¿ya? Lo que pasa es que está más sectorizado en las organizaciones y actualmente se les denomina científico de datos a todos aquellos roles que responden las segundas preguntas, análisis predictivo y análisis prescriptivo, ¿ya? Y analistas de negocios se les denomina a quienes trabajan en inteligencia de negocios, que básicamente responder las primeras dos preguntas, ¿qué ocurrió y por qué ocurrió? Si bien son preguntas que podrían parecer fácil de responder, no es tan sencillo, requiere mucho trabajo con los datos, requiere que los datos estén limpios, que los datos sean fiables, que se llenen apropiadamente. Existe todo un trabajo por debajo de las herramientas que finalmente nos vamos a utilizar para analizar y que tienen que ver con lo que se denomina arquitectura e ingeniería de datos, que es preocuparnos que esos datos lleguen limpios y oportunamente hacia donde tienen que llegar para poder ser analizados, ¿ya? A grandes rasgos, esto es análisis de datos. Básicamente, el ejercicio de responder estas cuatro grandes preguntas de negocio. Que ya dijimos que era qué ocurrió, por qué ocurrió, lo que da origen a la inteligencia de negocio o el business intelligence, y qué ocurrirá y cómo hacemos que ocurra, lo que da origen a la analítica avanzada, ahora también conocida como ciencia de datos. En estricto rigor, responder estas cuatro preguntas es ciencia de datos, pero generalmente nos vamos a enfocar más en esto. Ahora, ¿cómo hacemos esto en Power BI? Y acá yo tengo algunos ejemplos. Principalmente el análisis de datos descriptivo tiene que ver con la mirada fotográfica de qué es lo que está ocurriendo. Y el qué es lo que está ocurriendo tiene que ver necesariamente con entender qué sucede. En este caso tengo un, una captura de datos que proviene de un sistema de gestión de recursos humanos como cualquier otro sistema de recursos humanos, donde estos datos son capturados a través de un proceso de ingeniería que se llama ETL y que finalmente los vamos a ir visualizando acá. La gracia de utilizar herramientas como Power BI es que me permite ir observando rápidamente los comportamientos, ya sea a través del tiempo o a través de alguna otra variable que desea analizar con respecto a un número en particular. Por ejemplo, acá vamos a partir de lo más sencillo. ¿Cuántos trabajadores activos? En esta organización que estamos visualizando, podemos ver que tenemos 32.000 trabajadores activos, pero la gracia está en que no solamente observamos cómo se va comportando, sino que puedo ir interactuando a medida que voy seleccionando distintos elementos en un gráfico, estos van interactuando con los siguientes. Esa es la gracia de utilizar herramientas interactivas como Power BI o cualquier otra que deseen utilizar, que aseguren la interactividad, porque la interactividad nos va a ir dando determinados insights que no estábamos viendo apropiadamente. En este caso tengo dos indicadores. Uno, la cantidad de trabajadores activos y otro, las contrataciones fallidas. ¿Qué son las contrataciones fallidas? Son aquellas contrataciones que en el cargo duran un par de meses, un par de semanas o un periodo muy corto de tiempo. Entonces se considera como eh, contratación fallida.
¿Por qué es importante medir la contratación fallida? Porque nos indica cuán precisos somos nosotros en el proceso de reclutamiento. ¿Alguno de ustedes mide contrataciones fallidas en su organización? Les puede entregar bastante insights con respecto a si sus procesos de reclutamiento son efectivos. Imagínense que están reclutando personal constantemente y ese personal dura muy poco. Puede ser por un tema organizacional o puede ser porque nuestro proceso de selección y reclutamiento no es muy eficiente. Entonces, esas preguntas que dejan de ser una percepción de un tomador de decisión se transforman efectivamente en evidencia. Y lo podemos ver acá. Fíjense que en este periodo, en enero de 2013 hasta enero de 2014, durante un año, hubo una serie de contrataciones fallidas donde empezamos a aumentar. Luego cayeron las contrataciones fallidas, pero en 2014 en adelante aumenta y aumenta dramáticamente en agosto del 2014 las contrataciones fallidas. Eso habla inmediatamente de que hay algo que me tiene que preocupar, hay algo que me tiene que eh, llamar la atención al interior de la organización. Es un elemento que debo poner manos a la obra. La idea del análisis de datos es efectivamente generar esto, generar gatillantes de acción, no resolver inmediatamente una acción en sí misma. Y ese es el objetivo del análisis descriptivo, que es lo que estoy haciendo acá. La primera lámina es análisis descriptivo propiamente tal. Luego, un poco de análisis diagnóstico. Nelson, la métrica que se usa para contrataciones fallidas puede ser variable y depende mucho de la organización. En este caso, en esta organización de ejemplo, la métrica para las contrataciones fallidas, de hecho te lo voy a mostrar acá, tiene que ver con la cantidad de trabajadores, bad hires, bad hires, acá está. Tiene que ver con principalmente la fecha de término de su contrato. O sea, el tiempo que estuvo entre que el trabajador se contrató y se fue, si es inferior a 60 días, entonces se considera contratación fallida. Es decir, si una persona, en este caso, para el ejemplo, ya insisto, para el ejemplo, si la persona que entre su fecha de contratación y su fecha de desvinculación transcurrieron menos de 60 días, se considera una mala contratación, ¿ya? O una contratación fallida, que es la política que está definida para el ejemplo. ¿Ya? Insisto, dependiendo de la organización, eso puede variar. En algunas pueden ser 45 días, 60 días, 90 días, depende del ciclo del negocio. En algunas pueden ser 15 días, todo va a depender del tipo de cargo, del tipo de negocio, pero es una métrica que te va a servir para efectivamente ir tomando decisiones con respecto a eso. ¿Ya? Eh, Ahí está Fátima. Gracias por la respuesta. Luego, como les mostraba en la slide anterior, una contratación, o sea, una mirada descriptiva es básicamente la mirada del número y cómo se va a comportar. Pero cuando hablamos de análisis diagnóstico, generalmente ya empezamos a hablar de interacción de herramientas, es decir, interacción de variables. Y esa interacción de variables tiene que ver con cómo o tratar de entender cuál es la correlación que existe entre el comportamiento de un indicador versus otro. Y acá tenemos eh, algunos elementos el- que son propios de la organización. ¿La métrica considera todas las causales de término de contrato? Buena pregunta, Julián. No necesariamente. En Chile podría ser todas las causales, excepto la del 100, entonces, la del 159 creo que no. Eh, pero la del 100 o la del 160 no. La del 159 y 161 sí. Podrían ser, ¿ya? Porque, o capaz que la organización decida que sean todas las causales. Todo va a depender, insisto, de qué es lo que consideras tú como política que sea una contratación fallida. Se vaya por cualquier motivo o se vaya por un motivo de despido o no le renuevan el contrato o, bueno, las causales que sean. Todo va a depender de la política. Yo no.
no consideré dentro de la política los que se van por causa propia del 160, que son las faltas del trabajador. No, no la consideraría. Pero bueno, es parte de las políticas que tienen que ir definiendo, ¿ya? Finalmente entendamos que los modelos son modelos y se tienen que adaptar a la organización. Acá no es una ley en piedra escrita que este es el indicador, se tiene que aplicar de así en adelante. No, tienes que adaptarlo a cada organización y se tiene que ir, tiene que existir en concordancia con las políticas de la organización, así que pueden ser cualquiera. Eh, pero una muy buena pregunta. La gracia de, bueno, para seguir con el análisis diagnóstico, el análisis diagnóstico se obtiene ya con interacción de variables, es decir, donde voy analizando distintos comportamientos para distintos periodos, que puede ser perfectamente una buena forma de mirar, es decir, entender por qué el porcentaje de rotación de personal disminuye a medida que va aumentando las nuevas contrataciones. En el año 2013, si se dan cuenta, en el año 2013 veo una caída del porcentaje de rotación de personal, es decir, cada vez mi personal se está manteniendo mucho más en la organización, pero en el año 2014 puedo observar de que a medida que avanza el año, la rotación de personal aumenta porcentualmente. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué está ocurriendo eso? Y veo algunos elementos que también están desarrollando. Entonces, para poder explicar estos comportamientos, nosotros buscamos análisis de correlación, ¿ya? Y acá a los científicos de datos les gusta ir inmediatamente a buscar los coeficientes de correlaciones de Pearson, principalmente, eh, pero si nosotros no tenemos eso presente y quiero ver algún elemento que me puede orientar con respecto a algún diagnóstico, puedo hacerlo por interacción. Y eso implica que a medida que voy seleccionando algunos elementos de mi gráfico, estos ya se van resultando o filtrando en el resto de los gráficos para ir de alguna forma eh, evidenciando cuáles son los elementos clave que están actuando a medida que voy seleccionando algún elemento. Por ejemplo, si me interesa saber solamente para los meses de mayo, junio y julio, algunos comportamientos, simplemente selecciono esos meses, mayo, junio y julio, y veo que mi tasa de rotación de personal aumenta, pero efectivamente cae un poco la contratación de trabajadores part-time y la contratación de trabajadores full-time debe tener una tendencia a estabilizarse. Veo que hay una menor participación del grupo etario de 50 años, veo también una mayor participación del grupo, es decir, son muchas variables las que ya voy integrando y que, insisto, por interacción puedo ir analizando y comprobando si es que alguna hipótesis que voy planteando son las que hacen más sentido a a la explicación de los comportamientos que estoy buscando. Y eso es la base del análisis diagnóstico. Ir haciendo interactuar distintos elementos de la visualización para poder desplegarlo de una forma mucho más interactiva. Y con esa interacción, ya ir dándonos cuenta efectivamente qué es lo que podría estar causando o o qué comportamiento vendría a ser causa de que la rotación de personal es a causa de las nuevas contrataciones o las nuevas contrataciones son a causa de la rotación de personal. Son preguntas que constantemente nos vamos a formular en recursos humanos, sobre todo para formular acciones de gestión de recursos humanos. Estamos fallando en las contrataciones, vamos a tener que fortalecer nuestra capacidad o de generar empleo o de retener a nuestro talento. Si nuestra rotación de personal está aumentando, hay algunos factores internos que probablemente haya que trabajar y que pueden provenir de algunos otros efectos como la convivencia laboral, como la cultura organizacional, como el sentido de pertenencia y un montón de otras variables que, por supuesto, ustedes son mucho más expertos que yo con respecto a cómo manejarlo, cómo trabajarlo. Por supuesto, la interacción es una herramienta bastante potente, sobre todo con herramientas como Power BI, pero también existe el, otra herramienta que realizan estos análisis de correlación y nos entregan
algún insight mucho más rápido. Por ejemplo, quiero explicar cuáles las razones principales por las cuales disminuye las nuevas contrataciones. Entonces, rápidamente, en Power BI hay algunos algoritmos de Machine Learning que están incorporados acá, que, insisto, Machine Learning se encuentra dentro de lo que es inteligencia artificial, por lo tanto muchos podrían decir, ¿estos son gráficos con inteligencia artificial? Sí, tienen modelos de Machine Learning por debajo que nos van indicando o explicando cuáles son las principales causas. Eh, Disminuye las nuevas contrataciones cuando la descripción del empleo es full time. Es decir, cada vez esta organización está contratando menos gente full time y estos elementos se dan principalmente en algunos segmentos ya de participación. Es decir, tenemos 1.61 que pertenecen al segmento 5 de nuevas contrataciones, es decir, podemos ir viendo distintos elementos que van a influir. En el 75 vemos que el grupo etario no es inferior a 30 años, es decir, generalmente los grupos etarios un poco más altos son los que eh, se contratan menos. Y este tipo de visualizaciones, que son mucho más integradas, ayudan a razonar mucho mejor con respecto a las causas, ¿ya? Que podrían estar generando algún elemento. Acá me voy a situar en una segmentación, insisto, todos estos datos son inventarios, sobre pueblo originario. La causa de la disminución de nuevas contrataciones en el pueblo originario 4, ¿ya? Es decir, existe evidencia, o nuestros números hablan de que a causa de que existe un pueblo originario 4, las personas se contratan menos. Vamos a ver cuáles son esos segmentos que finalmente eh, interactúan con respecto a esas nuevas contrataciones y puedo hacer un análisis un poquito más profundo, un poco más correlacionado, puedo ir aislando algunos elementos que son propios de las preguntas que nos vamos formulando. La idea en cualquier proceso de toma de decisión siempre es eh, formularnos preguntas que sean adecuadas a la gestión organizacional que estoy llevando a cabo. Bueno, esos son como algunos ejemplos de datos que se pueden utilizar eh, para, para poder trabajar para irnos formulando preguntas de gestión basadas en los datos y respondiéndolas con los mismos datos. Ya vemos que con un análisis diagnóstico sencillo podemos perfectamente responder muchísimas preguntas que nos vamos formulando sobre por qué ocurren las cosas. Y eso nos puede dar pie a varias gestiones o a tener varias gestiones al interior de la organización. Luego, una de las grandes ventajas de analizar datos es que efectivamente tenemos precisión en el cumplimiento fiscalizado. Y acá les pongo una imagen, ya principalmente llevado al área mía, que es la arquitectura de datos. Y imaginemos lo siguiente, que nosotros los datos de los distintos sistemas de gestión de recursos humanos que manejamos en la organización se encuentran en los distintos software, ya sea en la suite de Talana, en algún ERP, o no sé, planillas de cálculo que tienen en varios sitios. Y esas planillas o todos estos elementos de software, las tarjetas de asistencia, etcétera, pueden, o de alguna forma, desde la perspectiva de la arquitectura de datos, se guardan y se escriben en un elemento que se llama bronce, ya que es un gran repositorio de los datos y así es donde se tienen que analizar correctamente. Yo tomo estos datos y los guardo en una bodega de datos que le vamos a poner capa bronce, ya es como la bodega de datos. Estos datos, con algunos artefactos de ingeniería de datos, se pueden ir limpiando, verificando y dejando lo suficientemente pulidos para hacer este tipo de análisis. Y los análisis que estamos viendo, es decir, pasarle los datos a los analistas, es decir, asegurarme que ya están limpios, que no hay datos duplicados, que están curados propiamente tal, que sacamos los nulos, reemplazamos los ceros y un montón de otras tareas que hay que hacer de limpieza de datos, quedan en la capa Silver, que finalmente es donde se conectan los analistas. Entonces, los analistas, nosotros estamos seguros como ingenieros de datos que van a estar eh, analizando datos ya tratados y que se han verificado. Y el fiscalizador, si en algún instante nosotros necesitamos entregar información, ya sea las inspecciones del trabajo, impuesto interno, cualquier otra stakeholder que requiera información sobre nuestra gestión de recursos humanos, perfectamente se puede habilitar un
acceso directamente a nuestra capa Gold. Que la capa Gold es adaptar estos datos de la capa Silver, que es donde se conectan los analistas, para que el fiscalizador se conecte o se los pasamos desde la capa Gold. Hay sí datos que se van actualizando constantemente y que nos entregan precisión y transparencia hacia quienes nos fiscalizan, ya sean fiscalizadores internos o sean fiscalizadores externos, ya sean fiscalizadores legales o fiscalizadores internos, Contraloría Interna, directorios, comités, distintas organizaciones que forman parte de la organización pero están ahí para fiscalizar, o los fiscalizadores externos que por ley nosotros tenemos que reportarles. Tener una buena arquitectura de datos nos va a asegurar eso, que los datos que estamos compartiendo sean los mismos que estamos analizando, pero efectivamente formateados para el fiscalizador correspondiente, porque vienen de data buena, vienen de data cuadrada, no tenemos el problema de estar adaptando un informe para uno, adaptando un informe para otro, haciendo informes para terceros. Me imagino que muchos de ustedes pasan mucho tiempo llenando todas estas planillas o sábanas de datos con data que se repite, se repite, se repite. Y efectivamente esto, una vez que está conectado a una buena arquitectura de datos, que es lo que habla mi libro, simplemente le dan el acceso al fiscalizador con su formato y se actualiza constantemente en la misma frecuencia que los vamos capturando. Por lo tanto, ayuda muchísimo a tener una buena precisión en el cumplimiento fiscalizador. Como último ventaja de analizar los datos que nosotros generamos, perfectamente está en medir la calidad y el ambiente laboral. Y probablemente esto sea uno de los elementos más difíciles de medir porque estamos hablando de aspectos cualitativos y lo cualitativo siempre es más complejo. Bueno, es muy bien visto y actualmente es muy aceptado que este tipo de mediciones, como son cualitativas, se tienen que realizar a través de instrumentos de medición, ¿ya? Y eso es lo que realizan muchos departamentos de recursos humanos, tiene que ver con la elaboración o la adopción de un instrumento, ya sea encuesta, ya sea eh, focus group, llámense entrevistas grupales, el instrumento que sea. Ese instrumento, una vez que se aplica, se obtienen insights de esos datos y, por supuesto, nos entregan conclusiones. Tomar esos datos en beneficio de la organización es, por supuesto, una de las grandes eh, tareas que tiene que realizar recursos humanos y que por lo general no se toman con la gran perspectiva de la data. Porque si estos datos se sistematizaran en conjunto con los otros elementos descriptivos que vimos de comportamiento personal, rotación, que son elementos cuantitativos, podemos perfectamente obtener grandes insights o comportamientos de nuestra organización con respecto a la gestión de recursos humanos de por sí. Hay dos grandes herramientas que se utilizan muchísimo y que muchas empresas han adoptado y que yo los invito a que si ustedes los tienen adoptados en sus organizaciones, puedan perfectamente tomar esa data y sistematizarla y analizarla en conjunto con el resto de la data cuantitativa que ya tienen. ¿Ya? Muchas organizaciones participan en la encuesta Great Place to Work, y de hecho forman parte del ranking. La encuesta Mercotalento también tiene bastante aceptación tanto en Chile, en Perú y en Argentina. Por lo tanto, son instrumentos de medición de calidad que, si bien te entregan una participación en un ranking, eh, también te entregan más información. Y por supuesto, ya que ahí me están hablando, Talana también tiene esta herramienta de medición interna que les va entregando mucho más insight. La idea también es que esos mismos datos los adopten de forma sistémica dentro de la organización y los analicen junto con los otros datos. Es decir, rotación de personal con percepción de cultura organizacional tiene mucha relación y ahí podemos mezclar datos cuantitativos con cualitativos para obtener hipótesis, para desarrollar algunos insights que son propios de la gestión de recursos humanos. Y bueno, para cerrar, vamos a ver el último ejemplo que tengo preparado, que tiene que ver con la obtención de algunos insights propios de comportamiento. Y estoy analizando acá en esta visualización de Power BI tres grandes variables. Uno, el porcentaje de nuevas contrataciones,
versus el porcentaje de rotación de personal de la organización dividido por grupo etario, ¿ya? Y podemos ver que estos porcentajes van cambiando a medida que pasa el tiempo en la organización. Es decir, acá podemos ver que en el primer semestre, si bien el grupo de etario inferior a 30 años, es decir, la gente más joven, tiene un porcentaje de un 80% de nuevas contrataciones, su rotación de personal es mucho mayor a aquellas que tienen un porcentaje de rotación de personal un poquito menor, pero son, o casi nada de rotación de personal, pero se contratan menos. Es decir, el personal entre 30 y 49 años es como tiende a ser más estable. Pero eso en el primer semestre. Si lo comparara con el segundo semestre, me puedo dar cuenta con el tercero que hubo un movimiento de algunos de estos datos. Entender el comportamiento o cómo estos datos se van moviendo en el tiempo me va entregando bastantes antecedentes sobre las decisiones que puedo ir tomando. Es decir, entender cómo estos datos se van comportando en el tiempo, cómo estas correlaciones van cayendo. Es decir, fíjate, en mi rotación de personal en el grupo mayor a 50 años aumenta mi rotación de personal, pero disminuye las nuevas contrataciones. Eso es un elemento preocupante. Se puede deber a qué? A aspectos de gestión organizacional, aspectos que a lo mejor estoy contratando gente mucho más joven, veamos, inferior a 30, y también tenemos un comportamiento bien similar en esta transacción. Es decir, vemos que pasó de tener un 80% casi de nuevas contrataciones a un 20% de nuevas contrataciones en el cuarto semestre, pero sigue aumentando la rotación de personal, es decir, se mantiene en el índice de rotación de personal alto. Entonces, probablemente haya que hacer una gestión motivante distinta en este grupo etario, o probablemente la competencia se está llevando a nuestro nuevo talento y no somos capaces de retenerlo. Y veamos el grupo de 30 a 49, es decir, los generación X, millennials, podemos ver efectivamente que eh, tienen menor rotación de personal, es decir, siempre han estado bajo en rotación de personal, y también cae un poco en las nuevas contrataciones, como es la tendencia de la organización a caer en las nuevas contrataciones. Estas, estas conclusiones que tienen que ver efectivamente con la capacidad de ir entendiendo nuestros datos nos llevan a gatillar decisiones, que eso en realidad es el gran objetivo de la toma de decisiones basada en datos, gatillar decisiones o gatillar preguntas que nos lleven a tomar decisiones. Me quedan los últimos 15 minutos y por supuesto vamos a dejar ahora el espacio para la pregunta y respuesta y alcanzar a cerrar con Felipe, que nos va a hablar sobre el panel de I, o no sé qué prefiere Felipe, si parte con el panel de I y después vamos a la Mira, pregunta. ya puedo mostrar el panel de ahí o sea, en las slides porque justamente alguien preguntó cómo podríamos obtener esos paneles a través de Talana. Y quiero contar que nosotros tenemos una herramienta dentro de nuestro software que lleva por nombre panel de I, cuyo panel entrega la data sobre temas de diversidad, equidad e inclusión. Todo esto, obviamente, en el contexto de tener data suficiente para la toma de decisiones y en este panel se puede ver, desglosar por género todo tipo de información, brecha salarial, tipo de contratación, motivo de vinculación, ausentismos, entre otros ítems. Y algo importante a destacar es que todo esto también viene a contribuir a estar en cumplimiento con la ley número 21.015, que tiene que ver con que las empresas deben contratar al menos 1% de personas con discapacidad. Esta es una herramienta que yo creo que está muy relacionada a lo que nos mostraste. Creo que la toma de decisiones en recursos humanos es algo que cada vez está tomando mucho más valor. Entonces yo bien corto, como quienes quieran conocer más sobre este panel, pueden entrar al link aquí y por supuesto entrar en contacto con alguno de nuestros ejecutivos comerciales. Eso quería mostrar sobre el panel de I. Ahora quiero compartirte algunas preguntas, Walter, que han aparecido por el chat. Pero antes quiero hacer una pregunta, digamos, desde arriba, desde los más genéricos. Desde tal. Yo sé que hoy día la importancia de trabajar con datos está cada vez más en la boca de todos. Entonces te quiero preguntar, ¿cómo influye hoy día el análisis de datos en la capacidad de las empresas para tomar decisiones informadas, estratégicas, sobre todo en un entorno tan competitivo como el de hoy día?
¿cómo ves tú la importancia que está teniendo día a día el análisis de datos? No solo en Chile, probablemente en la región y en el mundo. En una gran oportunidad, en el tomar los datos a tiempo, tomar las decisiones a tiempo, que ese es el gran problema, ¿ya? Procesar los datos muchos lo hacen, sí, pero puede que te demores 20 horas, 2 días, una semana. Probablemente los informes llegan y se entregan al fiscalizador, pero claro, 3 meses después que ocurrieron las cosas. Nosotros podemos hacer los análisis, los insights dentro, probablemente muy, muy precisos, pero también con una oportunidad bastante lejana. Tomarlo basado en datos con tecnologías de punta te permite tomarlos a tiempo. Y tomar decisiones a tiempo es la gran diferencia entre organizaciones que retienen talento, entre organizaciones que son lugares de atracción de talento y aquellas que no, porque toman decisiones a tiempo para cambiar. Y esa es la gran diferencia. Ahí está el pequeño detalle que te moviliza acciones. Y tomar decisiones a tiempo es más importante que tomar decisiones basadas en datos. Es decir, tomar decisiones basadas en datos sí, pero a tiempo. Y para eso tienes que tener buena arquitectura, buenas herramientas y efectivamente todo conectado para poder aprovechar la oportunidad. ¿Y cómo ves la situación en Chile respecto al análisis y el uso de data? ¿Crees que estamos en una muy buena posición? ¿Vamos camino hacia allá? ¿Estamos en deuda? Un poquito como de tu apreciación sobre cómo estamos hoy día. Estamos en deuda, pero se está avanzando. A nivel de gran empresa, ya hay mucho, mucho implementado. Pero a nivel de mediana y pequeña estamos bastante al debe. Y ahí se está trabajando harto. Hay mucha mediana y pequeña organización que ya está adoptando data para tomar decisiones, sobre todo las startups o organizaciones más jóvenes están muy potentes con ese lado, pero aún hay una deuda tremenda. Es decir, todavía hay organizaciones donde eh, no sé, un trabajador se contrata y lo mandan a la notaría a firmar, y se da cuenta que hay un proceso de adopción digital bien, bien aletargado y por lo mismo, al tener muchos procesos manuales, no tienen la oportunidad de tomar decisiones a tiempo basados en los mismos datos que generan. Y entendamos que la toma de decisiones en datos es transversal, es decir, para todo tipo de organización, no solamente para las más grandes, sino que también las más pequeñas, sobre todo las más pequeñas, que les es más barato incluso tomar decisiones basadas en datos que las más grandes. Perfecto. Gracias, Walter. Y alguien Sebastián, que pregunta por el chat, creo que una pregunta que apareció harto por ahí. Si es necesario ser experto o tener conocimientos avanzados en informática para analizar e interpretar en Power BI. Para nada, yo de hecho no soy informático, yo soy contador, así que no hay que tener conocimientos de programación para poder analizar datos en profundidad. Solamente hay que aprender bien. De hecho, a todo el mundo le digo, a quienes quieren partir en análisis de datos, conozcan bien una herramienta, conozcan bien en profundidad Excel, Power BI, lo que quieras, pero apréndela muy bien, profundiza en eso porque finalmente las herramientas se van aprendiendo, pero lo que tú puedes hacer con la herramienta es lo mismo en todas. Es decir, si quieres calcular correlación, ya, la correlación se calcula siempre viene en una herramienta y en las otras es muy similar. Por lo tanto, consejo si quieres entrar en análisis de datos, no viene de la informática, como el 70% de la gente que está en análisis de datos no viene de informática. eh, Aprende bien una herramienta, sácale bien el provecho y luego después puedes aprender perfectamente cualquier otra y adaptarla a tu forma de hacer análisis. Gracias, Walter. También, bueno, también aquí veo que en el chat se pasaron un dato sobre dónde se pueden encontrar cursos de Power BI. Creo que Caja Los Andes mencionan acá. De seguro hay hartas oportunidades para poder introducirse en el mundo de Power BI. Ya, hay todas, donde quieran. Hay unos mejores que otros, pero no vinimos a discutir sobre cuál es uno mejor que el otro. Te cuento también que nos están dejando otra pregunta. Quizá me falta un poquito más de información, a ver, pero a ver si la podemos responder. ¿Cómo se maneja el tema de la recopilación de datos? ¿Existe una herramienta adaptable que cubra todas las variables? Probablemente se refiere a Power BI o si existen otras. Sí, sí, me gusta bastante Power BI por eso, porque en Power BI y en otras soluciones cloud, no sé, Data Factory, tú eres capaz de capturar datos desde muchos lados, no solamente de una sola fuente, sino que son multifuentes y esas después las vas transformando y manejando. En Power BI existe un elemento de ingeniería de datos que se llama Power Query
y se encuentra inmerso dentro de Power BI. Por lo tanto, en Power Query tú lo que haces es manejar la data eh, de distintas fuentes de información, la adaptas y finalmente creas un modelo de datos que te permite hacer que se cruce variables, es decir, conectar muchísimo, bueno, se está hablando mucho esto. Así que, pero básicamente la construcción del modelo de datos que es este que está acá, que finalmente es el que alimenta las visualizaciones, esto tú puedes perfectamente tener en la tabla empleado desde Talana, el pay type lo puedes tener desde otro sitio, el grupo etario desde otro, es decir, puedes tener distintas fuentes de información para cada una de las tablas de datos y estas simplemente después conectarlas para sacar los insights. Es decir, no es, esta herramienta me gusta porque es bien versátil con esto. Tú puedes trabajar muchas fuentes de información en una sola y visualizarla en conjunto. Perfecto. Nos están lloviendo las preguntas ahora, Walter, como que abrimos la caja de preguntas. Mira, Marcial pregunta, generalmente me pasa que que en mi empresa quiero implementar modelos de predicción con data que tenemos, pero es difícil convencer, se requiere primero picar piedras, dice, para montar la arquitectura, limpiar la data, etcétera. Pregunta si hay algún enfoque que recomiendas usar, yo creo que para un poquito empujar esto. Buena pregunta. Mira, una buena forma de hacer análisis predictivo cuando no tienes herramientas o cuando no te quieren montar la arquitectura de, no sé, hacerlo bien, bien con buena accuracy con Python y con todas las variables, es utilizar los modelos ARIMA que vienen incorporados en las herramientas de visualización. Por ejemplo, en Power BI viene un modelo de predicción de datos en ARIMA. ARIMA es un algoritmo de análisis predictivo que es bastante estándar, probablemente Arima no se adapta a todos los grandes modelos de predicción, pero es lo suficientemente certero en el corto plazo que te permite empezar a mostrar, es decir, tú llegas a la organización y dices, miren, según mi modelo de datos, este win de Power BI va a ocurrir esto. Y al predecirlo o al mostrarlo con anticipación y después ir nuevamente y decir, miren, si dieron cuenta que la advertí, ya, acá está ocurriendo, esto está ocurriendo, porque finalmente los modelos predictivos son modelos numéricos, modelos estadísticos que están. Y una vez que se genere la necesidad y la ventaja con las pocas herramientas que tienes, por supuesto que va a ser mucho más fácil obtener el presupuesto necesario para invertir en herramientas más potentes, no sé, ya sea con un cluster de Spark o algunos modelos de Machine Learning o arrendar algún espacio de Machine Learning en la nube para hacer modelos de predicción mucho más certeros. Pero parte con alguno que no sea tan certero, pero que te dé una accuracy de un 80% y con eso puedes partir para convencer al resto de que es necesario invertir y hacer un análisis predictivo mucho más potente. Perfecto. Hay muchas preguntas sobre cómo obtener el panel de I de Talana. Acabo de dejar un link con más información sobre el panel de I. Ahí pueden conocer un poquito qué indicadores entrega este panel y también completar el formulario si necesitan más información. Walter, te dejo, creo que ya estamos por cerrar. Yo principalmente agradecerte este espacio, una maravillosa exposición. Vimos muchos agradecimientos en el chat, probablemente la gente quedó muy a gusto y entender que esto es una pincelada de un tema que es gigante. Tu libro, de hecho, es una Biblia para la arquitectura de datos, por lo tanto aquí quisimos dar una pincelada y nosotros felices de poder en el futuro volver a encontrarnos en algo presencial, en algo digital, de verdad, con gusto. Así que, Desde Walter, México. a nombre de Talana, te lo agradezco y dejo el pase para el cierre. No, muchas gracias, Dalana, por la invitación. Gracias a todos los que asistieron y contáctenos en las redes sociales. Y este archivo de Power BI se lo puede pasar también, no hay ningún problema. Es data de ensayo, así que no es data real de ninguna corporación. Así que si alguien lo pide, me busca por LinkedIn y se lo podemos mandar compartido para que lo ensaye. Así que nada, gracias por la invitación y nos vemos en la siguiente. Gracias, Walter. Esta grabación va a quedar grabada y alojada en nuestras sesiones de webinar de Talana y probablemente mañana en la mañana también van a recibir en su correo la posibilidad de volver a verlo para que lo puedan compartir también con sus entornos y sus empresas. Así que agradecidos a todos los que se conectaron y nos siguieron. Nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias, Walter, y buenas tardes a todos y a todas. Chao, chao.